Así como el premier Otárola está preocupado por las gatitas de sus amigas, nosotros estamos preocupados por el dinero de todos los peruanos. ¿Qué pasa con las contrataciones a dedo en el Estado y cómo afecta esto a todo el país? Bueno, te lo cuento directo a la vena. Pero antes de comenzar, no olvides como siempre suscribirte, darle clic a la campanita y darle like a este video. Ahora sí, vamos por esas gatitas del Estado. El Dominical Panorama reveló ayer un audio bomba controversial que muestran el lado B del presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, que en realidad era un secreto a voces, la preocupación de la alta autoridad del premier por sus amigas y por conseguirle trabajo a sus amigas en el Estado, no con su plata, sino con la plata de todos los peruanos, lo que evidentemente es irregular. Pero lo que mostró ayer Panorama es francamente un escándalo, porque hemos podido escuchar al premier no solo insistirle a una de sus amigas para poder verla, a quien le dice amor y se refiere evidentemente en términos muy cariñosos a ella, sino usar su cargo público para decirle que le envíe su CV para conseguirle un puesto en el Estado con el dinero de todos nosotros, no con la plata de su bolsillo, sino con la plata del bolsillo de nuestros impuestos. Y esto francamente no solo es un escándalo, sino que es un posible delito. Pero señor, señora, esta es apenas la punta del iceberg, porque el problema en el Estado con las contrataciones a dedo es muchísimo, pero muchísimo mayor. A ver, justo la semana pasada, la Contraloría General de la República evidenciaba cifras que son de espanto en cuanto al mal manejo de los recursos públicos y en específico en el mal manejo de las contrataciones a dedo. El contralor Nelson Schack estimaba que solo el año pasado, en el 2023, se hicieron consultorías bajo contratación a dedo por, y escúchelo bien, 6.000 a 7.000 millones de soles. Sí, no escuchó mal, no detenga el video, así como lo oye, entre 6.000 a 7.000 millones de soles, ojo, en consultorías al Estado, en todo nivel de gobierno, evidentemente, en estas consultorías que contratan los funcionarios públicos, que contratan las entidades públicas a dedo, es decir, sin ningún concurso de por medio. Es el funcionario público, como el premier Alberto Otárola, que decide pedirle un CV a su allegado, a su amigo, a su amiguita, para justamente colocarla en algún puesto del Estado. Entonces, el Estado se llena de esas amiguitas, de esos amigos y de todos esos amigotes con plata de todos los peruanos. Y a ver, el contralor Nelson Schack fue bastante gráfico con el tema de las consultorías injustificadas para el Estado. Estábamos hablando que al año se gastan o se malgastan entre 6.000 a 7.000 millones de soles. Él decía que si se sumara el dinero de 2 años, de consultorías, se podría acabar o erradicar con la pobreza. Claro, estamos hablando de un monto que oscila entre los 12.000 a los 14.000 millones de soles en 2 años. Y tenemos más de 10 millones de pobres. Con ese dinero efectivamente podríamos erradicar la pobreza en el país. Pero no, se gastan en los amiguitos y en las amiguitas de los funcionarios públicos que se contratan a dedo. Y es por eso que el Contralor anunció que a partir de marzo iban a hacer una fiscalización exhaustiva justamente sobre estas consultorías a dedo, contra estos contratos a dedo, para favorecer justamente a estos amigos que en muchos casos, hay que decirlo, no cumplen los requisitos. Y así los cumplieran, no es justo que se les asigne un trabajo, se les dé un empleo a dedo, simplemente por ser el amigo o la amiga de determinado funcionario que tiene poder. Eso, insistimos, es un delito que en el caso del premier Alberto Otárola tiene que ser investigado, porque esto no es nuevo, esto no es una sorpresa. Estas denuncias ya están siendo incluso investigadas en el Ministerio Público. Bueno, las declaraciones del contralor Nelson Schack evidentemente cayeron como un baldazo de agua fría contra el premier Alberto Otárola. Ojo, esto antes de que se supiera todo el escándalo revelado este último domingo. Otárola, antes de que culmine la semana, dijo lo siguiente respecto a la Contraloría. Dijo que también hay falta de transparencia
en este órgano de control y señaló que tienen guardados unos 1.600 millones de soles sin utilizar, que servirían para cerrar brechas, para construir hospitales, para construir postas médicas y una serie de cosas. Pero el tema es que Otárola reaccionó justamente a esta información que dio la Contraloría en cuanto al malgasto de recursos públicos en consultorías a dedo y puso en duda así la honorabilidad y transparencia del Contralor Nelson Schack y de la institución justamente como respuesta a esta información. Evidentemente ante esto la Contraloría emitió un comunicado horas después donde califica de tendenciosas las palabras del premier Otárola y señaló que ese dinero es para cumplir justamente sus funciones de control a las diversas instituciones públicas. Entonces ya la semana pasada pudimos ver un encontronazo, un enfrentamiento entre el premier Otárola y el Contralor General de la República Nelson Schack cuando todavía no se conocía del audio, cuando todavía no sabíamos la dimensión del escándalo del premier preocupado por las gatitas de su amiga que ganó justamente un puesto o un contrato con el Estado. Pero claramente ya sabía o ya se sentía nervioso por las revelaciones o los comentarios bien documentados que había hecho el Contralor Nelson Schack, que el Estado gastó solo en el 2023 entre 6.000 y 7.000 millones de soles en consultorías a dedo, que ellos iban a empezar a investigar a partir de marzo. Esto evidentemente puso furioso al premier Otárola y salió en una conferencia de prensa también criticando una supuesta falta de transparencia en la Contraloría General de la República. Ya con el audio publicado el domingo entendemos por qué su molestia, pero esto solo es la punta del iceberg porque hay lamentablemente una fila de personas que se han reunido con el premier Otárola, ojo, en sus oficinas, en su despacho, y luego de estas reuniones han conseguido un puesto con el Estado o un contrato con el Estado. Y estas denuncias no son nuevas. A ver, el 19 de enero de este año, ATV Noticias reveló que las abogadas Sandra Ramírez y Natalie Torres consiguieron efectivamente puestos en el Estado luego de reuniones con el premier Otárola. Ramírez, por ejemplo, llegó a las oficinas de Otárola entre el 22 y 26 de diciembre del 2022. Días después es que salió una resolución en la que se le nombró como asesora del Viceministerio de Recursos para la Defensa del MINDEF el 3 de enero del año pasado. Sin embargo, no pasó mucho tiempo en ese puesto porque el premier se la jaló y desde el 24 de enero del 2023 trabaja como asesora de la Presidencia Ejecutiva de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas, de vida. Bueno, y lo mismo pasó con Torres, que se juntó con el premier Otárola en la PCM el 17 de enero del año pasado. Luego de esa reunión, tuvo una orden de servicios en la OEFA, el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, donde cobraba 10.000 soles. Ella evidentemente ha negado que conozca incluso al premier Otárola o que el premier Otárola haya tenido que ver algo en esa contratación, pero los hechos están ahí. Reunión y luego contratación en el Estado. A ver, estos dos casos se suman al de Rosely Pinedo, que se reunió también con Otárola el 30 de enero, según los datos de transparencia de la PCM, y después de esta reunión, a los 2, 3 o 4 días, consiguió un puesto en el Estado. El Dominical Contracorriente reveló que la abogada de 46 años fue contratada el 3 de febrero como asesora del Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público, mejor conocido por sus siglas como el FAG, por 10 meses con una remuneración mensual de 12.000 soles. Tremendas amistades la que logran estas abogadas. Pero hay que recordar que las visitas de las amigas al premier Otárola comienzan con Rosa Rivero y Yaciré Pinedo. Esta última justamente es la protagonista del audio que publicó este último domingo el Dominical Panorama. Rosa Rivero, por ejemplo, se reunió con el ahora premier Otárola y recibió luego un jugoso contrato de 54.000 soles con el Estado, ni mucho menos. Mientras que Yaciré Pinedo, la de los famosos gatitos que preocupan al premier Otárola, recibió 2 contratos, 2 órdenes de servicio por 18.000 soles y por 35.000 soles. Nuevamente, no es plata del bolsillo del premier Otárola, es plata de todos los peruanos.
es plata que justamente suman esos 6.000 a 7.000 millones de soles que se gastan al año en promedio en contratos que se otorgan a dedo, en consultorías a dedo, que podrían, según decía el contralor Nelson Schack, acabar o erradicar con la pobreza. Pero no van a erradicar la pobreza ni a cerrar brechas, van justamente el bolsillo de las amiguitas y los amiguitos y los amigotes de algún funcionario público que aprovecha justamente su posición de poder, como aparentemente es el caso del premier Otárola, que tiene que dar evidentemente más de una explicación, como ya se lo pidió la presidenta Dina Boluarte. Esperemos que esta explicación sea rápida, porque además está la responsabilidad política, pero también está la responsabilidad legal. Ojo en todo esto, porque estamos hablando de posibles delitos, de malversación de dinero, de tráfico de influencias, que tiene que ser esclarecido, y el premier Otárola tiene que dar todas las explicaciones. La pregunta es si después de este tremendo escándalo están dadas las condiciones para que Otárola siga al frente de la presidencia del Consejo de Ministros, y qué acciones va a tomar la presidenta Dina Boluarte, qué acciones va a tomar el Congreso de la República, qué acciones va a tomar el Ministerio Público en este caso, que es apenas la punta del iceberg.